Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con otra mujer también en el programa de hoy. Estamos con la doctora María San Román, ella es dermatóloga. Doc, un placer tenerte en el programa, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. No, muchísimas gracias. Y hablar del melanoma, que mucho se lo nombra, que se lo conoce, pero ¿cómo lo podríamos definir, Doc, al melanoma? El melanoma es uno de los tipos de cánceres cutáneos. Digamos, es el menos frecuente entre los otros que son más frecuentes, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Es el 1,2% de los cánceres. Bien. Pero es el más temido y el más maligno. Claro, porque te dicen cáncer de piel, melanoma, y es como que uno dice, epa, es como que... Totalmente. Es el que más cuidado debemos tener. Bien. O sea que llama la atención. Doc, ¿y cómo surge? ¿Cómo nace? O sea, ¿a qué se debe esto? El melanoma surge viene justamente su nombre, a partir de las células que se llaman melanocitos. Sí. Los melanocitos son las células de la piel que nos dan el color a la piel. Cada uno tiene un color distinto. Unos somos más blancos, otros más trigueños, otros más morochos. Es el que nos da el color a la piel. Sí. Y de ahí surge a partir de estas células de estos melanocitos, cuando sufre un daño y hay un cambio, digamos, en la genética. Bien. Entonces hay una mutación y ahí nace lo que es el melanoma. ¿Y qué tenemos que darnos cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿O cómo se llega al diagnóstico de esto? Existen distintas presentaciones cutáneas de melanoma. Sí. Tenemos, por ejemplo, el extensivo superficial, que es como una mancha plana que tiene distintos colores, un color grisáceo, distintos tonos de marrón o negro azulado, que se da más frecuentemente en gente joven. Después tenemos el melanoma nodular, que comienza como un nódulo, que puede ser oscuro, negruzco, azulado, o un nódulo que sea de color piel, o más bien tirando a rojo, sangrante muchas veces espontáneamente, y que puede ser un melanoma que nosotros le llamamos amelanótico, porque no tiene melanina. Bien. Después tenemos un tipo de melanoma que se presenta en gente mayor, como una mancha, muchas veces en el rostro, en el cuello, en zonas fotoexpuestas, que se produce en gente de edad por mucho daño solar acumulativo, que se llama lentigo maligno, que puede ser un melanoma. Y la otra variante es el melanoma acral, palmas, plantas, en la zona de los dedos, de las manos, de los pies, en las uñas. Entonces esas son las variantes más frecuentes de melanoma. Bien. Y esto se da me decías de uno en particular, digamos, que se da en las personas de avanzada edad. Pero, ¿y los otros pueden aparecer en cualquier determinada edad, en cualquier etapa? En cualquier edad pueden aparecer. No tiene una edad precisa porque muchas veces, por ejemplo, hay una genética cromosómica que marca también la aparición. Uno es la exposición solar y otro es el factor, digamos, cromosómico, genético, que también es importante aquí. Bien. En estos casos del melanoma. Doc, entonces, ahí me decías cuáles son los diferentes tipos que hay y cómo se manifiestan cada uno. De repente, tenemos ya el diagnóstico. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Más allá de, digamos, de la parte clínica. Al diagnóstico se llega primero, por la parte clínica, obviamente, porque hay que ver primero qué tipo de piel tiene el paciente, si tiene ojos claros, es rubio, pelirrojo. ¿Son los más propensos, digamos? Son los más propensos. Si el paciente tiene antecedentes familiares cercanos de haber tenido melanoma, o a lo mejor es gente joven que ha tenido melanoma, también puede ocurrir. Es muy importante el interrogatorio. Si ha tenido quemaduras solares en la infancia, también es otro factor importante, aparte de la genética, que son factores de muchísima importancia, de preguntas en el interrogatorio, sobre todo si es una primera visita y uno no lo conoce. Exactamente. Si tiene algún lunar del nacimiento, porque hay nevus que son del nacimiento, nevus displásicos o atípicos, por eso muchas veces nosotros hacemos, en realidad todos los años se hace la campaña del sol. O a través de la Sociedad Argentina de Dermatología, que en este programa lo hemos hablado. Totalmente. De la ABCD, del control de los lunares, para la detección temprana, sobre todo de melanoma, sobre un nevus. Bien. Luego de eso sobreviene hay algo que llama la atención,
se puede hacer un estudio que se llama dermatoscopía, Sí. o a la simple inspección con la lupa se puede ver los cambios estos que hablábamos anteriormente del ABCD en el lunar y hacer la biopsia. Bien, clarísimo. El primer paso es la biopsia. Dale. Para hacer un diagnóstico. ¿Seguimos hablando? Vamos a seguir hablando de esto con la doctora. Quedamos ahí que el primer paso es la biopsia. Vamos a ver qué más sigue. Ahora sí, lo que continúa también es nuestra querida Cecilia Saavedra, sí, nuestra asesora de imagen. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de por qué es necesario conocer el famoso círculo cromático, para combinar nuestras prendas y demás. Ella nos explica. Bueno, el círculo cromático es un elemento que usamos en asesoría de imagen. Es una forma de definir combinaciones de colores que seguramente van a ser exitosas. Hay distintos tipos de combinaciones de acuerdo, bueno, aquí tenemos, les muestro el círculo cromático, a los colores que elijamos. La combinación más segura es la que se llama, que muchas veces conocemos y escuchamos, que es monocromática. Por ejemplo, tomo aquí un ejemplo de colores. Si yo tomo el rosa, utilizarlo en diferentes tonalidades, eso significa que es una combinación monocromática. Y yo sé que, porque es de las familias de colores, nos va a quedar bien. Además, ¿qué genera esto? Armoniza la silueta, nos estiliza, nos alarga. Entonces es una buena opción y además es muy elegante y sirve para cualquier situación. Una combinación un poquito más creativa y jugada, podríamos decir, por ejemplo, que es una combinación complementaria. Si elegimos, ¿cómo partimos? Elegimos el color base. Por ejemplo, me quiero poner un pantalón verde que está muy de moda hoy. Voy con esta flechita negra. El círculo tiene como unos tipos de flechitas que nos ayudan a esto de la combinación. Coloco ahí en el verde y me fijo cuál es su color opuesto en el círculo cromático. Entonces yo sé que esta combinación va a quedar bien porque están opuestos en este círculo cromático. Hay todo un estudio de leyes y de colorimetría que viene desde años de las artes plásticas y de la física también. Y bueno, está basado este elemento en esas teorías del color. Entonces, si yo combinase el verde con el rojo, va a ser una combinación que va a quedar bien, va a ser bastante complementaria, opuesta, pero va a quedar bien. ¿Qué va a depender en estas combinaciones? Saber, que también hablábamos, cuáles son mis colores ideales. Entonces, si yo soy de una paleta fría, ¿qué verde elijo? ¿Y qué tono de rojo elegiría según también qué impacto quiero tener yo? Por ejemplo, a ver, con este bordeaux que también está dentro del rojo, ahí vamos a tener una combinación mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque son colores más oscuros. Pero si yo me fuese un verde más claro con un coral, y quizás el efecto es otro, es más vivo, es más dinámico. Entonces también pensar en esto, que el color, además de potenciar nuestra belleza, también comunica. Entonces empezarme a pensar qué mensaje que quiero transmitir yo desde el color. Y bueno, también teniendo en cuenta esto de cuáles son mis colores, los colores que me quedan bien a mí. Otra combinación un poquito más arriesgada todavía, porque ya combinamos 3 colores, se llama tríada, donde siempre elegimos el color base, como decir, bueno, a ver, hoy me quiero vestir de rojo, ¿qué colores puedo combinar? Y el rojo, a ver, ya hemos elegido el rojo, vamos al magenta. Pongo la flechita en el magenta y me fijo las 2 puntas del triángulo en qué colores se ubica. Entonces el magenta con un naranja y un verde petróleo, un azul, sería una combinación triádica, se llama. ¿Qué va a pasar aquí? Estos colores tienen como un color base en común, que sería el azul. El magenta y el verde tienen base el azul. Y el complementario diferente sería este naranja, que en su composición no tiene ese amarillo. Pero también aquí va a ser como mucho más jugada, mucho más creativa esa combinación. Entonces, quizás si queremos llamar la atención, iríamos a esa combinación. Y también tener en cuenta que no siempre es combinar prendas, sino también accesorios. Quizás yo elijo la remera y el jean o un pantalón de este verde y me pongo una cartera amarilla. Entonces, saber que podemos complementar las prendas con los accesorios en color. Bien. O sea, hay infinidad de formas de combinar. Lo importante es animarse a experimentar más que nada y a conocer los colores que tenemos.
Y esta es una gran herramienta también. Y la moda ha cambiado muchísimo, porque antes había que combinar, si te ponías zapatito rojo con las remeritas rojas, ahora podemos usar un turquesa con un fucsia y un amarillo y queda pero hermoso. Tal cual. Todo depende de animarnos y también a conocer esto de las teorías de los colores, a animarnos a salir del blanco y del negro, de lo clásico, y como también no hay colores por temporada. Hoy ya no existe eso también casi. Se basa más en esto de qué colores me quedan bien, qué colores me hacen sentir bien a mí, qué transmiten. Y hoy, por lo menos desde el accesorio y desde el vestir consciente, es lo que les propongo a las mujeres. Ahí está, vamos a hacer muchísimas gracias a Cecilia Saavedra, le mandamos un beso muy grande a ella. Continuamos con la doctora María San Román. Doc, entonces, habíamos quedado que el primer paso es la biopsia. Así es. La biopsia nos ayuda a hacer el diagnóstico de melanoma y muchas veces el tipo de diagnóstico de melanoma para poder derivarlo al cirujano. El cirujano tiene que ser un cirujano oncológico que esté preparado para hacer este tipo de tumores, melanoma. Bien. Perfecto. Porque hay que hacer también marcación de ganglio centinela y no puede hacerlo, digamos, cualquier cirujano. Tiene que ser un cirujano que se dedique a hacer este tipo de cirugía oncológica. Bien, aquí en Santiago contamos con... Sí, con tenemos en Santiago del Estero. Sí, bien. sí. Y después de la biopsia, ¿qué sigue, Doc? Y después de la biopsia, el cirujano nos avisa qué pasó con el paciente y de ahí se decide una conducta terapéutica de acuerdo al tipo y que en cuanto, digamos, en qué estadística está, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 de melanoma, se decide el tratamiento. Bien. Si va a ser solamente observar y controlarlo al paciente o si vamos a derivar al oncólogo. Bien. Si no, va a intervenir obviamente el oncólogo. Bien. Aquí va a haber un equipo, dermatólogo, cirujano y oncólogo, que tiene que hacer el tratamiento. Claro, es todo un equipo interdisciplinario. Es todo un equipo interdisciplinario. Bien, perfecto. Sí. Doc, y cuando hablamos de melanoma siempre lo relacionamos con la piel. ¿Es únicamente aparece en la piel o digamos hay en otros lugares también? No, son menos frecuentes, pero pueden tener localización en mucosa bucal, mucosa vulvar. Por eso a las mujeres se les pide que se revisen la zona de la vulva. Sí. Y la mucosa ocular. ¿Y cómo uno se da cuenta? Y va por el tema de la visión. Obviamente los detectan los oculistas, o si no se lo deriva. Y por la revisación también, por la inspección. Bien. Bueno, y ahí cada especialista sabe. Y hay lo mínimo, o sea, solo un 3%... se descubren muchas veces, y muchas veces lo descubre el cirujano, no nosotros, lo que se llama melanoma oculto. Son pocos. Sí. Que lo que se descubre es la metástasis del melanoma y nunca el melanoma primario. Se puede descubrir un ganglio, por ejemplo, un ganglio inguinal que tenga la metástasis, pero nunca se describe, ni se lo encuentra, a pesar de que se hacen los estudios, ecografía del ganglio, resonancia, todos los estudios indicados para este caso y no se encuentra el primario. Nos ha pasado muchas veces. Bien. Doc, ¿y el tema, esto se da más en mujeres, en hombres? ¿Es indistinto? En hombres es ligeramente mayor en mujeres que en varones. Sí. Sobre todo se está dando, antes de los 55 años, se está encontrando mucho más casos que anteriormente. Es más, según las estadísticas, se cree que para el 2025 va a haber un aumento del porcentaje de mortalidad en un 20%. Porque ahora, cada vez es mucho más alto el porcentaje. Lo seguimos hablando, ¿te parece? Vamos a hablar con la doctora. Ya hacemos la última pausa aquí en Para Toda Mujer, ya volvemos con más.